Ya, la verdad es que estoy dándole vuelta harto rato de cómo voy a hacer este video porque me costó un poco encontrar tiempo y me costó un poco encontrar silencio como para poder hacerlo, pero ya voy a hacer este video con el objetivo de que nos pongamos al día con la grabación en realidad de la semana en la que quedó sin sonido, que tiene que ver con los comodines y con las funciones, ¿ya? Bajo ese contexto, si revisan el video, igual evidentemente más las guías se entiende, pero no quiero que quede mucho dando vuelta, aunque la explicación es bien sencilla. Va a ser un video bastante corto, pero que espero poder explicar la mayoría de las cosas y que se entienda. Ya teniendo en cuenta que ya llevan un montón de ejercicios y guías encima, así que no debería ser algo muy difícil de entender. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que una función es un método, una función, igual que si fuera Python, ¿ya? La cual va a recibir valores por parámetros y después va a retornar algo, ¿ya? Puede recibir uno, dos o varios valores y eso va a retornar alguna cosa. Tenemos que tener en cuenta también que existen dos tipos de funciones. La primera es la función de fila única, ya que es la función que recibe un valor por cada registro que nosotros vayamos a realizar o que nosotros tengamos dentro de la tabla y que nos va a arrojar por cada uno de los registros un resultado. Por ejemplo, si yo digo select o upper first name from employees, lo que vamos a obtener ahí es evidentemente el nombre en mayúsculas de cada una de las filas de resultados que tenemos dentro de employees, ¿ya? Ahora, ojo, esto es solo para visualización, no hay ningún cambio. Si yo hago un select first name from employees, no hay ningún cambio y esto literalmente sigue tal cual. Por lo tanto, las funciones reciben un valor en la entrada y a partir de ese valor retornan algo, ¿ya? Siempre van a retornar algo. ¿Hay funciones que no retornan nada? Sí y no. Hay funciones que se pueden desarrollar, que nosotros mismos podemos crear, que eso lo vamos a crear después de la próxima unidad. Y evidentemente ahí nosotros podemos hacer funciones que no retornen nada. Sin embargo, por definición la función debería retornar algo, ¿ya? Cuando hay algo que no retorna nada, normalmente eso es otra cosa, se llama procedimiento almacenado. En este caso, la función como upper, lower, translate, todas van a recibir uno o varios valores y van a retornar uno por cada fila. Esas son las funciones de fila única, ¿ya? Ahora, el problema está en que existen otro tipo de funciones que son las funciones de grupo. Las funciones de grupo son funciones que por cada elemento, por cada grupo de datos que nosotros vamos a analizar, nos va a arrojar un único resultado. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un select max, la función max lanza el valor máximo de algo, ya, from employees, lo que va a lanzar es de todos los salarios que se encuentran en la tabla de empleados, fíjense que aparece un puro valor, de todos los salarios, analiza todos los salarios y busca el más alto. Y te retorna solo el más alto, ¿ya? Y si hay varios más altos, no importa, te va a retornar uno solo, porque en el fondo lo que está buscando es cuál es el valor mayor, no está buscando cuántos, está buscando cuál, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto, nosotros tenemos la función max, min, abg, sum, count, valor absoluto, y había otro más que se me está quedando en el tintero, no me acuerdo cuál es, ¿ya? Pero nosotros normalmente vamos a utilizar esas. Max te otorga el valor máximo de una columna que se encuentre, o de un grupo, mejor dicho, que se encuentre dentro de una fila de análisis. Min te lanza el valor mínimo, abg el valor promedio, sum la suma de todos los valores que se encuentran dentro de esa fila de análisis y count cuántos de esos valores que están ahí son no nulos. Por ejemplo, si yo digo select count commission pct
from employees, vamos a encontrar con que from me dan 75, pero ¿cuántas personas son en total? Select count employee ID from employees. Son 107. Entonces de los 107, solo 35 no tienen salario. Espera un poquito, voy a callar a mi papo. En mi casa cuesta un poquito tener silencio, así que por eso me costó mucho hacer este video. Entonces, de los 100, ¿cuánto era? 107. De los 107 empleados que hay 35 que no tienen comisión, ¿ya? O sea, que tienen comisión. Por lo tanto, dentro de los valores, aquí nosotros lo podemos analizar, select employee, no, perdón, comisión PST, employees, puse una M después, ahí sí. Nos vamos a encontrar con que hay null, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Y un nulo, ¿eh? 35. Solo 35 trabajadores. No hay más. ¿Ya? Entonces, lo que hace el count es contar todos los valores no nulos. Ahora, esto también tiene una trampita. El count es la única función de grupo en la cual nosotros podemos hacer esto. Select count asterisco from employees. ¿Qué es lo que hace eso? Cuenta cuántas filas hay independiente de si tiene o no tiene valores nulos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evidentemente si hay una fila de resultados, todas las filas tienen algún valor, aunque sea la llave primaria. Recuerden que tenemos que colocar por obligación una llave primaria. ¿Ya? Entonces, como va a encontrar, aunque sea un valor en el registro, cuando nosotros hacemos un count asterisco, lo que estamos diciendo es cuántas filas de resultados hay. ¿Ya? Entonces, como estaba diciendo, tenemos max, valor máximo, min, valor mínimo, ABG, valor promedio, sum, la suma de los valores. Estos solo se les puede colocar el nombre de la columna y el count en este caso, que es para contar, ¿ya? Con el nombre de la columna o con el asterisco como acabamos de ver. En este caso, como estábamos hablando de funciones y estábamos hablando de agrupaciones, por ejemplo, si nosotros colocamos el max salary, vamos a jugar por aquí, y decimos que además quiero ver el min salary y el ABG, no, salary, ¿ya? Y además el department ID, ¿ya? Lo que nosotros vamos a colocar aquí es un valor ya que está fuera de las agrupaciones del grupo, valga la redundancia, y ahí dice, este no es un valor de función de grupo, en el fondo se está refiriendo al departamento ID, pero si yo quiero resolverlo por departamento, ya lo habíamos hablado en clases, en realidad lo que tenemos que hacer es primero separar por grupo, por todo lo que no se encuentre en el grupo de lo que nosotros estamos analizando. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, todo esto analiza el mismo grupo. Si no le coloco nada al lado, va a analizar la tabla completa. Pero, si yo le coloco un valor como este, va a decir, oye, espérate, pero el departamento ID es un valor de fila. Por lo tanto, no abarca un grupo completo como una tabla. Entonces tenemos un problema ahí porque yo no puedo ir fila a fila mostrando el max, el min y el ABG de cada fila. No tiene sentido, porque estaría mostrando el mismo salario. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver aquí es colocar filas que, entre comillas, lo que hagan es determinar
grupos. ¿Ya? Determinar grupos. ¿Qué grupos? Grupos de análisis. ¿Ya? Podemos colocar el departamento ID. En este caso que estamos viendo el departamento, por ejemplo, si uniéramos el departamento ID con los countries y después lo uniéramos con las áreas, nosotros podríamos sacar por el ID de área. Cuando nosotros estamos haciendo unos joins, recuerdo lo que le expliqué en la clase, nosotros hacemos el join con el on y decimos dónde son las llaves y eso forma un nuevo grupo. Pero si nosotros queremos unir una tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima tabla, simple y sencillamente colocamos inner, left, right, full, lo que sea, join al grupo anterior. Ahí voy a hacer una demostración fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Vamos agrupando nuevos elementos hasta que lleguemos a donde queremos llegar. Podemos tirar toda la base de datos con un join si queremos. Va a hacer que sea un poco más lento, pero se puede. Entonces, volviendo a esta consulta, ¿qué es lo que hacemos con esta consulta? Lo simple. Aquí estamos diciendo valor máximo, mínimo y promedio separado, agrupado por ID de departamento. Entonces, cada resultado diferente lo va a tomar como un grupo distinto. ¿Ya? Entonces, aquí en el null, recuerden, de acuerdo a los resultados que nosotros hemos visto, solo aparece Kimberly Grant. ¿Ya? Y por lo tanto, Kimberly Grant es la única de este grupo. Por eso es que el valor máximo, el valor mínimo y el valor promedio siguen siendo 7000 en los tres. Pero los demás, evidentemente, en el grupo 80 son más personas. Veamos cuántas personas son. Count. Asterisco. Ahí está. En el grupo 50 son 45, en el grupo 10 es 1, por eso que también igual que Kimberly Grant tiene los mismos valores. En el grupo 22, en el grupo 41, en el grupo 71, en el grupo 110, 2, 93 y así sucesivamente. ¿Ven? Entonces, como yo establecí que el departamento ID es el grupo, va a separar por medio de ese grupo y a partir de eso va a hacer su análisis. Ahora, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos hacer funciones de grupos y podemos colocar funciones de una fila única, pero tenemos que sí o sí colocarles grupo, porque si no, ahí ya se nos enreda la consulta. Ya podemos hacer consultas muy complejas. Hagan la guía de ejercicios que están en los grupos, ya que habla sobre las funciones de grupo, que habla sobre las funciones de fila única, para que se vaya entendiendo y hagan la guía de ejercicios de los grupos que les mandé. Ya. Recuerden que todas esas soluciones ya se encuentran en el ambiente de aprendizaje, por lo tanto, si no lo han hecho, por favor, háganlo. ¿Ya? Sin ver las soluciones, evidentemente. Después vean las soluciones cuando ya tengan más o menos claro qué es lo que pretenden codificar. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya nosotros podemos hacer búsquedas con las funciones de fila única que nos facilitan mucho la obtención de resultados. Por ejemplo, si nosotros colocamos un select first name, comilla, doble pipe, last name, from employees, ¿ya? Vamos a buscar todas las personas, todo el nombre de todas las personas. Pero ¿y qué pasa si yo quiero buscar una persona que tenga una letra determinada? Bueno, eso ya lo vimos, pero no está en el audio. Se pueden utilizar los comodines, ¿ya? En este caso los comodines son dos. Los comodines son porcentaje cuando yo quiero obviar lo que se encuentra hacia un lado en específico de la búsqueda. Por ejemplo, coloco esta combinación que está acá. Like porcentaje E. ¿Qué significa eso? Que no me importa lo que se encuentre hacia este lado del texto, lo que me interesa es que tenga al final una letra E. Ahí está. ¿Ya? Si yo lo coloco ahí, significa no importa lo que tenga ahí, antes de la letra E o después de la letra E, que puede ser al principio, al final, al medio, donde sea, lo que me interesa es que haya una minúscula. ¿Ya? Ahí tenemos evidentemente más resultados. Y aquí que tengo una minúscula al principio, evidentemente no hay ninguna persona que tenga una minúscula en el principio. Por eso es que evidentemente aquí no lanza nada. Sin embargo, si es que yo digo esto, digo
lower, first name, last name, lo ejecuto, ahí sí, me muestra las personas que tengan una E al principio, independiente que es E mayúscula. ¿Por qué? Porque como yo transformé todo este texto a minúscula, el resultado final que estoy buscando es que encuentre una E. Tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es analizar el resultado de la función. Y por lo tanto, como estamos analizando el resultado de la función, en realidad nosotros estamos analizando el texto resultante de la ejecución de la función. Por lo tanto, no es exactamente el valor que se encuentra en la base de datos, sino que la transformación que hizo la función. Y por lo tanto, si nosotros le decimos que todo tiene que estar en minúsculas, evidentemente al colocarle este comodín, lo que estamos diciendo es que efectivamente podemos buscar la primera letra en minúscula porque todas las letras son minúsculas. ¿Ya? Si yo le coloco esto, va a lanzar más resultados que delante. ¿Por qué? Porque existen personas que tienen su apellido con E o que empiezan con E que evidentemente no salieron delante. Estoy buscando eso que encontramos uno. O si no, van a ser los mismos resultados. Ahí está. Bruce Ernest de delante no tendría que haber salido. Entonces, si yo le quito el lower, Bruce Ernest no debería estar. No está. Bruce. Debería sí salir igual. No, sí debería salir. Porque como estoy diciendo que puede ir a una en cualquier parte, Bruce al final tiene una E. ¿Dónde está Bruce Ernest? Ahí está. ¿Ya? Ahora, si yo le cambio el nombre y le quito esta E, evidentemente no debería salir. Porque la única E del nombre sería esta. ¿Algún otro que tuviera un nombre con E? Creo que no. No, creo que no. Apellido con E que no tengo, no. Ernest. No. McEwin. Ya, este no debería ser. Sí, debería ser lo que tiene una E ahí. Deberes también. Bueno, tiene harta de. Bueno, no importa. Se entiende la idea en todo caso. Ya. Si yo le coloco un guión bajo, significa, en este caso, el otro comodín es el guión bajo. El guión bajo es el desconocimiento de un carácter en específico y solo uno. Entonces, por ejemplo, si yo le digo esto, lo que estoy diciendo es que no conozco el último carácter, el penúltimo carácter es una E y lo que se encuentra antes de la E no tengo conocimiento de qué significa o qué es lo que tiene. Entonces, si yo lo ejecuto, ahí me van a aparecer todos los apellidos o todas las personas que tengan una E como penúltima letra. ¿Ven? Todos tienen la E como penúltima letra. ¿Ya? Si yo le coloco otro guión bajo, estoy diciendo que la antepenúltima letra es una E. Si le coloco otro guión bajo, y así sucesivamente. Cada guión bajo representa solo un carácter de desconocimiento. Al igual que el porcentaje lo puedo colocar antes o después. Eso en realidad no es un problema, sino que en realidad depende de lo que estemos buscando y cómo lo estemos buscando. ¿Ya? Ya, otra cosa. Creo que esto no lo alcancé a explicar en clase, pero cuando nosotros estamos haciendo un select con join, vamos a hacerlo simple. Employees. Ahí está. Inner join. Departments. ¿Ya? On. Evidentemente colocamos dónde está la llave primaria y la llave foránea. Vamos a colocarle E y D. ¿Ya? On E punto department ID
igual a de punto department ID. Perfecto. Ahí tenemos un grupo, ¿ya? Ojo, ahí tenemos, se formó, recuerden que esto tiene que ver con la teoría de los conjuntos. Cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos buscando o lo que estamos mostrando es la intersección del conjunto, pero por el hecho de que la intersección del conjunto ya de por sí es un grupo, es un conjunto aparte. Se forma un conjunto, que es el conjunto de la intersección entre employees y departments. Si yo quisiera colocar una nueva tabla, como por ejemplo, que aquí tenemos countries, ya recuerden que departamento ahí tiene un locations, y locations tiene un country ID. Entonces nosotros para llegar a countries necesitamos colocar locations y después pasar a country. Entonces aquí yo coloco otro inner join o left join o right join, depende de lo que nosotros necesitemos. Pero recuerden lo siguiente, los left y los right necesitan estar en los extremos, porque si yo lo coloco en un lugar que no es un extremo, se va a anular, ¿ya? Entonces si yo coloco un left en el primer join, después coloco un inner join y después coloco un right join, se van a anular entre sí. Entonces tengo que poner mucho ojo con lo que yo estoy mostrando. Es súper interesante y es súper bueno que uno haga los circulitos que les dibujé en las clases para que vayamos entendiendo cómo se va manejando el dato. ¿Ya? Increíblemente haciendo esos circulitos, aunque parezca muy tonto, uno logra entender cuáles son los datos que están interviniendo en la búsqueda. ¿Ya? Sería súper bueno que lo hicieran cuando estuvieran tratando de analizar joins. Entonces, como ya se formó un grupo aparte, que es el grupo de los employees con los departments, yo puedo hacer un inner join, left join, right join, full join, left out, lo que sea, ¿ya? Donde una locations, donde en el lugar que de punto location ID sea igual a L punto location ID. Y al ejecutar eso, me muestra todo. Ahí están los datos de las locaciones. ¿Ya? Y como queríamos llegar a countries, country C, on, L.countryID es igual a C.country. Faltó una U ahí. Ahí. Listo. Y ahí está. Ahora, evidentemente, a lo mejor yo no quiero mostrar todo esto. Yo voy a colocar solo de employee ID, coma, de department ID, coma, L location ID. Y finalmente si quiero mostrar todos los de países. Y digo C asterisco. Ahí está. Entonces me aparece el Employee ID, Department ID, que son los datos que estoy mostrando ahí, Location ID y todos los datos que le pertenecen a Country, que son los que están ahí. Ahí podemos ir a regiones también, etcétera. Pero creo que se entiende la idea. Ahora, si yo por ejemplo hago aquí un right left join, ya, revisando employees, vamos a darnos cuenta que nos va a aparecer debería aparecer por ahí. Fíjense, son 106, pero son 107. ¿Por qué? Aquí hay alguien que no aparece. Efectivamente no aparece Kimberly Grant. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy diciendo que estoy priorizando a empleados sobre departamentos.
ambos, mostrando, recuerden lo que representa un left join. Representa que estoy mostrando todos los datos que están a la izquierda más la intersección del conjunto. Pero cuando hago un inner join en locations, solo le estoy dando prioridad nuevamente a la intersección del conjunto. Por eso se anula. Entonces tengo que colocar un left nuevamente. Y aquí lo coloco un left nuevamente. Y ahí me aparecen 107, miren. Ahí está. Y esa es Kimberly Grant. Vamos a colocarle el nombre de Kimberly Grant ahí. Punto first name pipe punto last name. Listo. Ahí está. ¿Ven? Ahí está Kimberly Grant. Que como no estaba asociada a ningún departamento, no podía tener locación y no podía tener country, ¿ya? Pero ojo, se dieron cuenta, yo tuve que colocar un left para todo. ¿Por qué? Porque tengo que ir diciendo, ok, aquí está el conjunto, el primero. Si yo le coloco un inner, voy a volver a darle la importancia a la unión del conjunto. Entonces tengo que darle importancia a qué cosa, a lo que el grupo que está a la izquierda le dio prioridad. Y así constantemente, y así constantemente. Entonces, por ejemplo, ahora, yo digo, por eso es importante que hagamos los dibujitos, ¿ya? Si yo coloco un inner acá, un inner acá y un right acá, ¿qué creen que va a pasar? Les voy a dar 15 segundos para que lo piensen. Listo. Ahora, ¿por qué 15 segundos? Porque pueden pausar el video cuando quieran. Lo que va a suceder es que yo le voy a dar prioridad a la intersección del conjunto entre employees y department. Voy a darle prioridad a la intersección de conjuntos de locations y luego voy a decir que le voy a dar prioridad a lo que se encuentra a la derecha. ¿Qué es lo que está encuentra a la derecha? El country ID. Por lo tanto, me va a mostrar todas las regiones, incluyendo, si es que hubiera, como en este caso, las que no tienen ni empleados ni departamentos. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si yo le coloco un left aquí? Porque además quiero mostrar los empleados. No pasa nada, se muestra el mismo resultado. ¿Por qué razón? Por lo que le estaba explicando en antes. Si hacemos el dibujito nos vamos a dar cuenta. Tenemos los empleados, le estamos haciendo un left join, estamos dando prioridad hacia la izquierda con departments. Luego estamos diciendo que vamos a valorar la intermedia entre departments y employees y después vamos a valorar el de la derecha. Por lo tanto, todo queda invalidado ahí y se da prioridad a lo que se encuentra en el centro y hacia la derecha. Pasa exactamente lo mismo si hago un left acá. Lo mismo. ¿Ven? ¿Por qué? Por lo que le estaba diciendo antes. Este invalida todo el resto. Porque este está diciendo yo a los conjuntos anteriores les voy a dar prioridad a la intersección y a lo que se encuentra a la derecha. Por lo tanto, todos los demás left join quedaron inválidos. ¿Ya? No tienen valor. Eso. ¿Ya? Así que ojo con los joins. ¿Ya? Ojo con los joins. Es re importante que nosotros tengamos consideración de que lo que estamos haciendo, la consulta correcta sería así. Inner, inner y right. O si yo quiero darle prioridad a los empleados, left, left, left. ¿Por qué así? Por la forma en la que está construida. Como está construida de esa forma, tengo que hacer prioridad desde el último hasta el comienzo para que le dé prioridad a los empleados. Ya para que me parezca Kimberly Grant. ¿Ya? Y si hago un full, full, full y full join. ¿Ya? Ahí me aparece todo.
¿Ven? Ahí podemos ver cómo están los country, ya ahí aparecen las locations, las ID, los department ID sin personas, y ahí empiezan a aparecer los empleados, y ahí está Kimberly Grant. ¿Ya? Y ahí me aparece todo. El detalle con eso y el problema con eso, mejor dicho, es que tenemos que tener súper claro qué es lo que estamos haciendo para que nos muestre los resultados de forma correcta. ¿Ya? ¿Se puede? Sí, se puede. Pero tenemos que hacerlo así, porque si yo le coloco un inner acá, fíjense lo que sucede. Me muestra Italia, Italia, Japón, Japón, Estados Unidos. ¿Ven? Me muestra un desorden más o menos interesante. Y de hecho, es más, les diría que no son los mismos resultados. ¿Ya? ¿Muestra los resultados? Sí, pero los muestra desordenados. Si le coloco un inner acá, lo mismo. ¿Ven? Entonces, ahí el full join está actuando similar a cómo actúa el left o el right, dependiendo de la posición en la que se encuentra. Pero si ustedes ponen atención, no está Kimberly Grant. ¿Ven? Aparece el departamento ID, aparece el country. ¿Qué significa eso? Que está mostrando la unión completa entre employees y departamentos, pero solo la intersección entre locations y countries. Y como la intersección entre locations y countries dependen directamente de departamentos, no hay resultados distintos a los que tienen los departamentos. ¿Ya? Eso. Eso a grandes rasgos, muchachos. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que entender? Las funciones, revise la guía, ahí están las funciones. Las funciones son elementos que reciben un valor y que lanzan un resultado a consecuencia. ¿Ya? Bajo ese contexto existen las funciones de fila única, que por cada fila de resultados lanza un valor, como por ejemplo el upper o el lower, y las funciones de grupo que de acuerdo al grupo de análisis realizan un resultado, muestran un resultado. ¿Ya? Considerando también lo anterior, tenemos que tener en cuenta que si nosotros queremos agruparlo por algo distinto a la tabla, tenemos que agruparlo con un valor que normalmente va a ser la llave foránea o una llave foránea que nos permita agrupar esa información. ¿Ya? ¿Puede ser otro valor? Sí, por ejemplo, un cargo que no esté definido como un jobs. También podría ser. Entonces, bajo ese contexto, o cuál otro valor, por ejemplo, si nosotros nos vamos a employees, alguna cosa que nos sirva para, por ejemplo, si tuviéramos hire date y hubieran empleados que se emplean por ciclos, vamos a tener todos los empleados que se emplearon en una fecha agrupados en un grupo específico. ¿Ya? O si lo agrupáramos por apellidos, o si lo agrupáramos por jefe, por manager ID, etcétera. ¿Ya? Se puede agrupar por cualquier cosa, pero evidentemente van a haber mejores grupos que otros. ¿Ya? Entonces, bajo ese contexto, si yo quiero colocar agrupaciones distintas a la tabla, tengo que elegir evidentemente una columna que me permita a mí poder cumplir con ese objetivo. El problema con eso es que evidentemente tiene que ser una columna útil y además que tengo que colocarlo dentro del group by, porque si no lo coloco dentro del group by no lo va a considerar una función de grupo y va a fallar la consulta como vimos delante. Además de lo anterior, eso podría ser. Ahí vamos a darle una vuelta al Javi. Pero además de lo anterior, también tenemos que considerar los comodines. Recuerden que el porcentaje es desconocimiento completo hacia el lado donde se encuentre el porcentaje, mientras que el guión bajo es el desconocimiento de una letra en específico. Y los joins, tenemos que tener en cuenta que los joins unen la llave primaria con la llave foránea para mostrar la coherencia entre las dos tablas, ya la unión entre las dos tablas. ¿Ya? Lo que sí podríamos hacer, vamos a colocar esto acá. Porque, ¿qué pasa con las condiciones? Yo puedo colocar condiciones aquí como por ejemplo where
Primero, vamos a ejecutar esta condición, esta consulta de no para ver qué nos lanza. Y evidentemente aquí tenemos que aparece un nulo que es Kimberly Grant, ¿ya? Y como es un valor de fila, yo podría colocar where comisión, no, perdón, department ID, mm, is not null, o sea que no sea nulo. Ahí desaparece Kimberly Grant, ¿ya? Pero si quiero colocar una condición que me afecte al grupo completo, no lo puedo hacer con un where porque el where solamente hace discriminaciones fila a fila. ¿Ya? Hay un detalle, el where solo funciona para elementos fila a fila. Si nosotros queremos hacer una condición de grupal, un grupo, tenemos que hacerlo con un having. ¿En qué lugar puede ir el having? Puede ir antes del group by, puede ir después del group by, eso es irrelevante. Entonces having, por ejemplo, count, asterisco, o sea, el conteo de personas sea mayor que 2. Ahí está. O también pueden colocar una subconsulta. And, por ejemplo, ABG salary in select min salary. Me faltó solo el paréntesis. No muestro ninguno porque estoy diciendo que el valor promedio tiene que estar dentro o tiene que ser igual al salario mínimo. Entonces, si yo le digo, hay una diferencia aquí, hay una diferencia que no sé si lo expliqué en clase porque no recuerdo el audio. Ya, porque no está. O si lo expliqué. No me acuerdo si lo expliqué con las funciones de grupo. Pero existe la función de igualdad. Por ejemplo, yo sé que esto me va a arrojar un único valor. ¿Ya? Por lo tanto, yo aquí puedo colocarle un igual, puedo colocarle un más o un menos. ¿Ya? Por ejemplo, hay menos o hay más. Evidentemente con el más me va a arrojar los mismos resultados que nosotros tenemos acá porque el promedio de los salarios siempre va a ser mayor que el máximo a menos que le borro esta condición, por ejemplo. Entonces, el salario mínimo de todos los empleados y a partir de ese salario mínimo de todos los empleados está mostrando los que tengan un promedio de sueldo mayor que el salario mínimo. Es lógico que va a mostrar un resultado. Ya, de hecho es lógico que va a mostrar esos resultados. Ahora, yo puedo hacer una subconsulta que se ejecute en cualquier parte. Ya, lo puedo hacer en un where, lo puedo hacer en un having. Si yo lo hago como en este caso, que sé que me va a arrojar un único resultado, entonces no hay problema y simple y sencillamente le coloco un igual, un mayor que o un menor que. Sin embargo, cuando la subconsulta me va a arrojar más de un resultado, esto se cae, evidentemente, porque tiene más resultados que arrojar. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí mismo el departamento ID. From employees, go by departamento ID. Ya, y ahí está. Demasiados valores, claro, porque me está lanzando muchos valores mínimos. Entonces lo que tengo que colocar aquí es el in. Esa es la diferencia entre el in y el igual. ¿Ya? Y me dice demasiados valores. Give me salary in. Too many values, correcto. Entonces ¿por qué se cae? Porque tenemos demasiados valores que nos está arrojando eso. ¿Ya? Entonces aquí me está diciendo, oye, estoy pidiendo un promedio de salario, pero aquí me estoy arrojando
como 10 valores. ¿Por qué 10 valores? Porque recordemos la consulta anterior. Está arrojando todos esos valores que están ahí. De hecho, sin el count. Está arrojando todos esos valores. Todos esos salarios. Eran 11. ¿Ya? Incluso con el is not null deberían ser 12. ¿Ya? Pero, evidentemente, ahí me dice, oye, pero ¿cómo lo hago para que esto funcione? Bueno, tenemos que entender que esto es una lista cuando hacemos un in. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en ese caso lo que nosotros tenemos que hacer es que el valor de la consulta en el fondo sea coherente con lo que estamos buscando. Entonces sería, por ejemplo, un having ABG salary in, por ejemplo, 4.500, 9.500 o 10.000. Ya. Entonces, si logramos que algo nos arroje esos valores, evidentemente va a funcionar. Y por lo tanto, por ejemplo, podemos hacer un select ABG salary from employees. Este ejemplo, ¿eh? Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, muchachos. Tengan en cuenta que mientras más intenten, mejor, porque más práctica van a tener. ¿Ya? Entonces, ABG salary from employer where now I having count asterisco igual a 2, por ejemplo. Igual a 1. No está arrojando. Entonces me está diciendo ABG salary from employer. Ah, perdón. Department ID from employees. Vamos a separarlo un poquito para que se entienda bien la consulta. Aquí vamos a colocar un group by. Group by Department ID. Count 1. Ya, ¿por qué cae? Porque aquí lo estoy colocando con los dos resultados. Ahora, ¿es necesario que lo coloque con los dos resultados? No. Yo puedo agrupar sin tener que colocar directamente en el resultado de la columna, como en este caso, sí. Ahí funciona. Ya. Vamos a colocarle between between 1 and 4, por ejemplo. Y me arrojamos, ¿ven? Entonces, yo puedo complejizar lo que yo quiera, la forma en lo que yo quiera, buscando la información que yo quiera, porque finalmente, ¿qué es lo que me va a arrojar esta consulta? Me va a arrojar estos valores. Me va a arrojar y de acuerdo a estos valores que están coincidiendo aquí, toma este having, los analiza y muestra los resultados. ¿Ya? Para el que dude. ¿Qué es eso? Bueno, es simple. Está analizando el resultado de la consulta. ¿Ven? Ahí está. Pasó S, tal como lo había hecho. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Analizar el resultado nomás. Recuerden que son consultas. Son consultas que se van a ejecutar dentro de otra consulta. Entonces, primero se va a ejecutar esta consulta y después de que tenga estos resultados, como una fila de resultados, va a quedar para esta otra consulta. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer es siempre pensar en eso. Por lo tanto, lo primero que deberían hacer es probar que la subconsulta interna funciona.
Si prueban que la subconsulta interna funciona y les lanza un único resultado, entonces estamos bien encaminados porque podemos hacer esto. ¿Ya? Si les lanza dos columnas de resultados, se cae. ¿Ya? Vamos a colocarle el departamento ID. ¿Por qué se cayó recién? Por esto. Yo si lo coloco aquí, departamento ID, me lanza dos filas de resultados, dos columnas. Y no, una subconsulta necesita una única columna para funcionar. ¿Ya? O por lo menos de la forma en la que lo estamos viendo. ¿Ya? Ya muchachos, eso sí, ya ahora sí como resumen, con paquetito de lo que nosotros estamos viendo es suficiente, más que ya son 10 para 4. Así que con esto espero que quienes no hayan quedado claros con la guía, ya, porque evidentemente el audio de estas clases no estaba, ¿ya? Se entienda más o menos. Yo aproveché de repasar un par de cositas más que quizás me habían quedado en el aire y que es bueno que lo sepan, ¿ya? Eso, ya. Cuídense y nos vemos en clases.